Muy bien. Ya saben, les encargo sus micrófonos. Ahí está. ¿Ahora compartió? Eh, Ahora sí. Sí, lo hice. Sí, Sí, sí. Sí, lo hice, ahora sí. Bien, Se ve, se ve. continuemos entonces. Como les decía hace rato, a diferencia de ahora, antes, este tipo de documentos, todo lo que hacemos ahora actualmente en Word, antes había que hacerlo en una máquina de escribir, ¿verdad? Yo les hablo hace muchos años atrás, cuando no habían las computadoras o no se las podía utilizar de la misma manera que se lo hace ahora. Por ejemplo, las secretarias en las empresas eran especialistas en utilizar máquinas y ese tipo de cosas, máquinas de escribir, les hablo, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo para pasar clases de datilografía jóvenes, sucede que antes, por ejemplo, las clases de datilografía había que pasarlas en una máquina de escribir. Entonces, ¿qué pasaba si uno se equivocaba o hacía algo mal? Había que corregir todo de nuevo, hacer de nuevo la página para que quede bien, ¿verdad? En los trabajos, en el trabajo, por ejemplo, si había algo que uno se equivocaba, había que hacerlo de nuevo porque no aceptaban correcciones, pues, ¿no? Imagínense entonces la precisión con la que tenía que trabajar las personas que utilizaban máquinas de escribir. No como ahora, pues, ¿no? Que utilizamos el Word, podemos borrar, reemplazar, podemos corregir, podemos buscar errores ortográficos y un montón de cosas que antes no existía, no se podía hacer en la máquina, ¿no? Así que era totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, desde que apareció el Microsoft Word, fue increíble el avance que tuvimos, tanto en el trabajo como en el uso personal de hacer cualquier tipo de informes o documentos, ¿no? Así es que fue de gran ayuda. Pero, ¿qué es el Word? No es más que un procesador de texto, donde nosotros podemos realizar todo tipo de documentos, informes, y cualquier tipo de escrito que queramos hacer, ¿verdad? Es una herramienta imprescindible en el diario vivir del trabajo que tenemos cotidiano o en el trabajo en la casa, pues, ¿no? ¿Cuáles son las utilidades del Word? Como pueden ver ahí que nos dice, el trabajo múltiple de documentos simultáneamente, el alineado del texto, ¿verdad? Tanto en los títulos, subtítulos, justificación de letras, cambio de tamaño de letras, tipo de letras, podemos hacer correcciones automáticas de errores ortográficos, cambio de palabras sinónimos, búsqueda y reemplazo de palabras, creación de columnas, inserción de gráficos, imágenes, creación de tablas, combinación de documentos, etc. Entonces, fíjense que es una gran variedad de cosas que podemos hacer en este programa. Entonces, fíjense de que es de mucha utilidad. Muy bien, entonces veamos ahora la estructura principal de la pantalla de Word. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a abrir Word. Ahí está. Me avisan, por favor, si es que comparte o no comparte. ¿Compartió? No dice. No, Aún no. Licen. No, Ahí en Licen. negro, Licen. Ya. Ahora, Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí, dice. muy bien. Por ejemplo, veamos qué es lo que tenemos ahí. Tenemos una pantalla de Word, ¿verdad? Como habíamos visto el otro día, en la parte superior tenemos lo que es, por ejemplo, la barra de título que nos indica el nombre del documento y el nombre del programa que estamos utilizando. Ahí dice, por ejemplo, documento 1. ¿Qué pasa si yo le pongo un nombre a este archivo? Ese nombre que yo le ponga con seguridad de que va a ir en esa parte que dice documento 1. Después, ¿qué aspectos principales tenemos en esta ventana? Tenemos, por ejemplo, la barra de menú, como habíamos visto igual antes, ¿verdad? Que es muy importante porque gracias a ello podemos nosotros acceder a las herramientas que tenemos en el programa. Después tenemos la barra de desplazamiento vertical y tenemos la barra de desplazamiento horizontal. ¿Qué más tenemos? La famosa regla. Pero fíjense, la pueden ver ahí. ¿Para qué sirve la regla? Si alguien me puede decir. Para alinear los párrafos. Más que todo, Para la regla, eso, la regla Para el sirve margen. exactamente. La regla sirve para poder configurar el margen de una manera más directa. Para que puedan apreciar con claridad lo que les estoy diciendo, voy a ingresar al menú Vista y aquí en el menú Vista yo tengo la opción para activar o desactivar la regla.
La voy a dejar activada para poder explicarle en qué consiste. Y tenemos este otro botón que dice líneas de la cuadrícula. ¿Qué quiere decir eso? Como pueden ver ahí, ahí está. Esas líneas cuadriculadas me indican cuál es mi área de trabajo. En este caso ya se puede ver bien que mi área de trabajo es eso que está con cuadritos, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo muevo la regla vertical, esta de acá? Fíjense de que la moví para arriba. ¿Qué quiere decir ahí? De que mi margen superior aumentó o disminuyó, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, Lisa. Por decir eso, si yo escribo eso, tengo un margen superior muy grande arriba, ¿sí o no? Si quisiera yo hacerlo más pequeño, tengo que necesariamente modificar con la regla ese sector de ahí. Lo mismo pasa con el margen derecho. Ahí está. Fíjense, me sitúo en esta parte de la regla, en la parte horizontal de la regla. Al final dice margen derecho. Si lo muevo sin soltar, fíjense que se amplía mi margen o también puede quedar más pequeño. ¿Ya? Lo mismo pasa con el margen. Sus micrófonos, por favor. Tienen que tener cuidado con el micrófono que estoy grabando. Lo mismo pasa con el margen izquierdo. Por ejemplo, ahí, fíjense, me voy a situar bien en la parte central. Ahí está. En la parte central de esos botoncitos que ven ahí y dice margen izquierdo. Y lo mismo lo puedo mover. Si es que no quisiera entrar a la configuración especial que tiene el programa para poder configurar la página. Esto con una configuración más rápida, podríamos decir. ¿Ya? Bien, ¿qué más nos dice el PDF? Después tenemos lo que es el nivel de zoom, que es muy importante también. ¿Se ve mi página de Word? Sí, Lisa. Bien, se ve. Sí, Liz. En la parte inferior derecha tenemos el famoso zoom. Fíjense que si yo lo hago más pequeño, le doy en el signo menos, mi hoja se hace más pequeña. Pero al hacerse más pequeña no quiere decir que mi hoja va a imprimir ese tamaño o que mis letras van a ser ese tamaño. Solamente lo estoy haciendo más pequeño para efectos de visualización. Si yo pongo un zoom bastante elevado, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? De que de repente no veo bien o quiero ver algo con más claridad, entonces hago el zoom que se haga un poco más amplio, lo acerco un poco más para que pueda ver mejor, ¿no? Pero no quiere decir que mi hoja, cuando yo imprima, va a imprimir ese tamaño o las letras imprimirán ese tamaño, ¿ya? Es nomás algo que muchas veces uno utiliza para poder visualizar de mejor manera. ¿Listo? Normalmente lo recomendable es trabajar con un zoom del 100%, que quiere decir que al tener un zoom del 100%, me quiere decir de que ese es el tamaño real con el que estoy trabajando o que es el tamaño de mi página y que ese tamaño van a salir mis letras, ¿ya? Es para que yo me pueda orientar mejor de qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Listo? Algunos confunden el zoom, si por decir está en un zoom al 70%, lo ven ahí, pero como la letra la ven muy chica, entonces la hacen más grande. ¿Para qué? Para que supuestamente se vea mejor, pero no es correcto, ¿ya? Tienen que tratar de trabajar con un zoom del 100% para que vean cómo sería en un caso real cuando impriman. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos las cintas opciones que también nos permite poder ingresar a los botones más principales o a los comandos principales que tienen el programa y se ejecutan algunos procesos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la parte superior derecha, izquierda, perdón, tienen ustedes el acceso directo, por decir, al botón guardar. ¿Lo ven ahí? ¿Se puede apreciar? Sí. Bien, ese es el botón guardar, que si yo le doy un clic ahí, ahí está. Por ejemplo, ya ingresé, le di un clic y fíjense de que ya tengo la opción para poder guardar mi documento, ¿no? Le voy a cancelar mientras tanto. Después tengo la otra opción que me dice, por ejemplo, esta flechita aquí que significa deshacer la escritura. Por ejemplo, ahí fíjense, voy a deshacer todo lo último que hice. Si presiono varias veces, ahí está. Empieza a deshacer lo último que hice. ¿Sí o no? ¿Ve?
Fíjense de cómo se empezó a deshacer todo. Y este botón rehacer significa que me va a rehacer hasta cierto lugar, hasta donde yo quiera rehacer lo último que hice. Entonces tiene la opción para deshacer y para rehacer. ¿Ustedes saben cuáles son las teclas que se utilizan para deshacer? La combinación del teclado que es para deshacer. Control Z. dicen. Control Z. Control Z. Voy a presionar la tecla Control Z y fíjense que deshace, a ver, para que quede más claro, voy a escribir de nuevo aquí, Contaduría Pública. A ver, voy a hacer más grande, ahí está, voy a poner negrito. Y lo último que voy a hacer es colocarle color de letra, ahí está. Fíjense que lo último que hice fue colocarle color de letra. Si por ahí me equivoqué y no quería cambiar el color de letra, entonces le doy Control Z y lo deshace, ¿sí o no? ¿Y saben cuál es el botón o la combinación de teclas para rehacer? En el caso de que... Control Y. Control Y, ¿verdad? Control Y, correcto. Entonces escribo Control Y, muy bien, y ya tengo la... Vuelvo a rehacer lo que hice. Y así sucesivamente, por ejemplo, en lo que respecta a esos botones, son muy importantes debido a que yo también tengo acceso directo a ciertas cosas que puedo hacer. Además de eso, tengo este botón que dice, fíjense, vista previa o vista preliminar. ¿Para qué me sirve esa vista previa o vista preliminar? Para que yo pueda visualizar cómo quedará mi documento antes de imprimir, ¿no? Por ejemplo, si hago una carátula, a ver, tengo una carátula creo aquí, ahí está. Si hago esta carátula, por ejemplo, antes de imprimir, yo quiero visualizar cómo quedará impreso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy en el botón que dice vista previa y ahí está. Puedo visualizar. Aquí me doy cuenta de que, por ejemplo, estas líneas que están aquí donde dice el nombre del docente y del alumno, están muy arriba. Las puedo bajar un poco más y eso me va a permitir de que mi documento quede un poco mejor. Para hacer eso, lo correcto que tengo que hacer es hacerla más pequeña mi hoja con el zoom. Ahora sí, ahí por decirlo hice un poco más y esto lo subo un poco más. Entonces, al darle visualizar, fíjense de que yo antes de imprimir puedo visualizar cómo va a quedar impreso. Aquí puedo ver de que, por ejemplo, el logotipo está muy a la izquierda. Entonces, para que eso quede bien, ¿qué es lo que hago? Lo muevo un poco más al centro para que quede centrado y ahí sí puedo visualizar. ¿Saben cuál es el botón o la combinación de teclas para visualizar sin estar entrando aquí a la lupita? Control P para imprimir, dicen, no. No, Control P para imprimir, pero para directamente visualizar es que en algunas computadoras, en vez de darle Control P, uno puede darle Control F2, que me permite visualizar el documento antes de imprimir. Aquí me sale directamente como para imprimir, inclusive presionando Control F2, ¿ya? Pero lo correcto, si yo quiero solamente visualizar, es presionar la tecla Control F2 y me visualiza mi página. Cuando ya quiero imprimir, le doy Control P de Peter, ¿no? Para poder imprimir. Aquí el aspecto es el mismo, pero en otras versiones del Word, Control F2 solamente visualiza, no permite imprimir. ¿Ya? Bien, eso es lo que respecta entonces a esos botones. Y si yo quiero, por ejemplo, más botones tengo, fíjense, para poder habilitar. Puedo personalizar mi barra de herramientas de acceso rápido, ¿verdad? Tengo la opción, esta pestañita, que me permite aumentar más botones. Por ejemplo, este que dice impresión rápida. Si yo le doy ahí, con seguridad que lo que va a hacer es imprimir el documento de manera directa sin necesidad de ingresar a archivo, imprimir, ¿ya? Después, ¿qué más tengo? Puedo poner y puedo sacar, ¿ya? Puedo escoger más comandos, fíjense que dice,
que yo ahí en esa parte de arriba puedo agregar más botones para poder acceder a algunos accesos directos de manera más rápida. ¿Ya? Ahí tienen un montón, fíjense. Ahorita tengo estos de acá. Pero este de que dice impresión rápida, si yo quisiera sacar, le doy quitar. Y si yo quiero, por ejemplo, tal vez agregar algún otro botón, lo selecciono y le doy agregar y aceptar. Fíjense que quité el botón que era para impresión rápida y agregué este que dice nuevo documento. ¿Verdad? Entonces, tienen esa lista que ustedes pueden, de accesos rápidos que pueden modificar también, agregar o quitar botones. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? A ver, el PDF. Tenemos activar y desactivar la regla. Y tenemos el cursor. ¿Qué es el cursor? ¿Quién me puede decir? El mouse de que es donde indica dónde está apretando usted. Sería la guía, pero dice, ¿no? Ya. El cursor es esa línea que ven que parpadea. ¿Ya? Ese es el cursor que me indica en dónde estoy situado en la pantalla. A ver, voy a abrir un documento nuevo. Le voy a quitar estas líneas. Ahí está. Y, por ejemplo, el cursor está situado en la parte izquierda. Si yo le doy doble clic, por decir, más abajito, fíjense, le doy doble clic en el centro, quiere decir de que mi cursor está en el centro y voy a poder escribir en ese sector, también en la parte central. Y si yo le doy doble clic en la parte derecha, fíjense que empiezo a escribir a partir de ahí, ¿sí o no? Entonces el cursor es la guía, es esa línea que parpadea, que me indica en dónde estoy. Si yo les digo, por ejemplo, pongan letra de color rojo donde dice WASM, ¿ustedes qué es lo que van a hacer ahí? ¿Será que van a seleccionar directamente el color rojo? ¿O van a colocar el cursor al inicio donde dice WASM y lo van a seleccionar y recién le van a poner letra roja? Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces tengo que ver en dónde está mi cursor para que yo pueda recién realizar algún tipo de cambio, ¿ya? Ese es el cursor. Y esto que se mueve, ¿qué se llama? A ver si alguien me puede decir, si se acuerda. Ah, el puntero, dicen, ese se llama. El puntero, exactamente, se llama puntero, ¿verdad? Que es donde me indica por dónde me estoy moviendo en la sección de trabajo, ¿sí o no? Entonces, en algún momento le vamos a decir a ustedes, a ver, pongan el puntero en la barra de menú. Entonces ya saben que su puntero ustedes lo van a poner en la barra de menú, en la que les digamos. O por ahí les digo, ponga su cursor en la parte inferior, entonces ya saben que este cursor lo tienen que situar en otro sector. Son términos que tienen que ustedes manejar para que tengan un mayor o un mejor manejo del programa, ¿ya? Son términos básicos. Después tenemos la barra de desplazamiento, que ya vimos el otro día. Tenemos la barra de desplazamiento vertical y tenemos la que viene aquí abajo, la horizontal. Ahí está. Que me permite desplazarme de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí o no? ¿Qué más tenemos? Botones importantes. Tenemos lo que es el nivel de zoom que ya les expliqué. Tenemos algunos procesos básicos que son muy importantes que ustedes lo manejen bien. Por ejemplo, como es guardar, abrir, crear un documento o cerrar un documento o crear un documento nuevo o guardar el documento con otro nombre. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, voy a cerrar esto de acá. A ver, por decir, hace rato hemos abierto este documento que se llama y le escribimos contaduría pública, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero guardar este documento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle un clic al menú archivo y luego un clic en el botón guardar, ¿sí o no?
¿correcto? Sí, listen. Bien, a ver, le voy a dar y me sale la ventana para poder guardar el documento. Me dice, ponga el nombre del archivo. Le voy a poner con 150 segundo turno. Y le doy a aceptar o guardar. Ya guardó. A ver, lo voy a cerrar. Bien, aquí está. Ahí está. Con 150 segundo turno, ¿verdad? Ahí está. Y me pide un nombre de archivo. Vamos a... Lo reemplazó en mi otro archivo. Bien. ¿Qué fue lo que pasó, jóvenes, en este caso? Por ejemplo, yo ya tenía un archivo con ese nombre y lo que hice fue reemplazarlo. Entonces vamos a crear otro Word y voy a poner lo que pusimos hace rato, por decir, contaduría. ¿No? Ahí está con negrita, subrayadito. Y lo voy a guardar. Lo voy a guardar aquí en el escritorio y ahora sí se va a llamar con 150 solamente. Guardar. Bien, ya está guardado. A ver, lo voy a cerrar y veo, efectivamente dice con 150, lo abro el archivo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, este otro botón, para qué sirve? Este que dice guardar como. Ese botón que dice guardar como sirve para guardar este archivo que ya tengo guardado con otro nombre, sin necesidad de borrarlo o de copiar y reemplazar el archivo. Le doy un clic en archivo, guardar como. Muy bien, y le voy a poner otro nombre. Con 150, grupo 2. Guardar, perfecto. A ver, veamos, fíjense. Yo abrí el con 150 y no se modificó para nada. Y tengo este otro archivo que dice con 150 grupo 2. Lo abro. Lo mismo. Ya lo abrió y este es el grupo 2. ¿No? Entonces, fíjense de que ya tengo mis dos archivos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sabían ustedes que podemos colocarle, por ejemplo, contraseña a nuestro archivo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo este archivo que dice con 150 grupo 2 y quiero colocarle una contraseña? ¿Qué es lo que hago? Me vengo aquí al menú de herramientas, escojo este botón que dice opciones generales y me dice opciones de cifrado de archivo para este documento, contraseña de apertura, ¿verdad? Entonces aquí yo coloco la contraseña, ¿ya? Le voy a colocar una contraseña a mi archivo. Le doy a aceptar, vuelvo a escribir la contraseña. Y aquí me dice guardar. Perfecto. Ahora fíjense qué pasa si es que yo, por ejemplo, lo abro el archivo. Me pide contraseña. ¿Sí o no? Y si yo me equivoco en la contraseña, imagínense, no abre nunca. Por más que yo haga lo que haga, no me abre el archivo. Otra vez, le voy a poner otra contraseña y no lo abre. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que al poner la contraseña, ya yo protegí mi archivo. Se lo voy a pasar a su WhatsApp, ese archivo, para que ustedes lo puedan abrir. ¿Ya? Y me dicen si lo pudieron abrir o no. Denme un segundito, se lo voy a pasar. Aquí está. Ya se lo pasé a su WhatsApp. A ver, intenten abrirlo ustedes, por favor.
Ya se los pasé al WhatsApp para que ustedes hagan el intento de abrir. Sale No para que pide introduzcamos una puede, contraseña, dice. dice. A ver, pongan una contraseña, contaduría pública. No se puede, dicen. Por nada del mundo, ¿no? No permite Sale el programa. incorrecta. Contraseña incorrecta. Ahora ponga la contraseña. La contraseña es UAGRM. Todo con minúscula UAGRM. Sí abrió, dicen. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, quieren proteger sus archivos? Porque de repente están haciendo un informe muy importante, una tarea bastante amplia, algo que no quieren que se borre nada, que quieren que esté protegido. De repente en el trabajo les pidieron un informe, tienen algo ustedes importante que guardar y no quieren que nadie más lo vea. Por lo menos póngale contraseña, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero no estén cambiando sus contraseñas todo el tiempo porque uno se olvida, ¿ya? Porque si se olvida la contraseña no lo pueden abrir el archivo por nada del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden ponerle contraseña a su archivo y aparte que lo pueden ocultar el archivo, como hicimos el otro día, ¿verdad? Entonces, cosa que ya tienen un archivo más protegido de lo normal, si ustedes quieren, ¿ya? Son cositas que a veces uno necesita hacer, pero cuidado que se olvide la contraseña, es algo muy importante. Recuerdo que yo trabajaba hace unos 20 años en una empresa y sucede que el gerente de la empresa le puso contraseña a un archivo que tenía que presentar, que le costó creo que unas 2 semanas en elaborarlo, y cuando ya le tocó imprimir el archivo para presentar ese mismo día, no lo pudo imprimir porque no se acordó la contraseña. Imagínense trabajar, y me acuerdo que trabajábamos en esa época prácticamente todo el día y varias horas de la noche porque todos trabajábamos en el informe ese. Así es que cuando ya estaba listo para presentar, el gerente de la empresa le venía poniendo contraseña todo el tiempo, ¿no? Para que nadie más lo hurgue después de haber acumulado la información ahí. Y sucede que un día antes de presentar el informe, él le cambió la contraseña. Imagínense que al otro día cuando quiso abrir el archivo, tal vez por el nerviosismo y todo eso, se olvidó la contraseña que le puso. Así que no es recomendable. Si ustedes van a estar cambiando contraseña a sus archivos, no es bueno que trabajen en contraseña porque tarde o temprano se van a olvidar o se van a confundir. Y peor, me acuerdo que en esa época en las empresas estaba muy de moda, recién estaba de moda el tema de los correos electrónicos aquí en Bolivia, les digo, ¿no? Entonces teníamos correos electrónicos personales o de la empresa con nuestra propia contraseña, con las contraseñas que nos daban ellos, o también una contraseña para encender la máquina, o también le poníamos contraseña a los archivos, teníamos otra contraseña para chatear también, porque en ese tiempo ya utilizábamos un chat que era con contraseña y ese tipo de cosas, ¿no? Así es que es un problema grandísimo, ¿no? Es lo que le pasa muchas veces a ustedes con el tema del Facebook, seguramente a alguno le ha pasado de que le cambió la contraseña y se olvidó, o le ponen una contraseña y se olvidan y tienen que estar todo el tiempo creándose Facebook nuevo para poder volver a ingresar, pues, ¿no? Es un tema de nunca terminar eso. Cuando ya están trabajando, no es recomendable que utilicen varias contraseñas. Así es que tienen que tener mucho cuidado, jóvenes, en el uso de las contraseñas, ¿ya? Porque si se olvidan la contraseña, no se puede recuperar, no lo pueden volver a abrir el archivo, prácticamente es un trabajo perdido. Es fácil poner contraseña, pero la cosa es acordarse. Si se van a acordar, bueno, ahí es bienísimo, ¿no? Pero si no tienen esa, es complicado. Bien, ahí se ve el archivo. Sí, listen. Bien. El otro punto importante que tenemos que ver en este programa es la configuración de la página, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno necesita presentar algo, imprimir algo, necesita configurar su página
porque no lo puede imprimir tal como viene por defecto en la computadora, porque viene con márgenes que no son los usuales para presentar informes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si por decir, a ver, le voy a dar minimizar a esto y voy a abrir otro archivo. Este de acá. Ahí está, por decir este archivo. Bien, le voy a dar vista, línea de cuadrícula para que me muestre el margen que tiene mi archivo. Ahí está. Lo voy a hacer más pequeño. ¿Y qué pasa si yo digo no? Yo no quiero, por ejemplo, yo no quiero que tenga ese margen. Voy a revisar qué margen tiene. Para ingresar a los márgenes, el modo correcto es ingresar al botón que dice al menú diseño de página y luego ingresar a este botón que dice configurar página. No se ve nada, Lisa. Ya lo voy a volver a compartir entonces. Ahora, Sí. Ahora sí. bien. Lo que les decía, lo correcto es ingresar al menú diseño de página. Es ingresar al menú diseño de página. Y en el menú diseño de página, ustedes tienen este botón que dice configurar página. Le damos un clic acá y aquí les dice, por ejemplo, primero el papel, ¿ya? Por ejemplo, por defecto viene seleccionado esto que dice A4. ¿Ya? Dice A4 y esa hoja A4 es un poco más angosta, es más alargadita y normalmente no se utiliza, no es de uso común. Algunas empresas lo utilizan, pero no es de uso común. Es más angosto y un poquito más alargado. Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar a tamaño carta, que sí lo tienen ahí, ahí está. Fíjense de que la hoja es un poco más pequeña, por eso es que se me fue a esta página 2 esto último que decía Santa Cruz, Bolivia. Entonces lo que voy a hacer es quitarle ese pequeño espacio y ya se me vino a la página 1 todo lo que está en mi carátula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, eso está bien, es el tamaño de hoja, pero aquí tienen márgenes, ¿sí o no? Aquí donde dice márgenes, ustedes pueden seleccionar el margen que ustedes quieran. Uno me dirá, yo le voy a poner uno a cada lado. Muy bien, le ponemos uno al lado izquierdo, derecho y abajo, pero no es correcto. Lo correcto, fíjense cómo quedaría impreso esto de feo, ¿no? Obviamente que no van a imprimir los cuadritos, pero sí, miren, en este sector de acá, en el lado izquierdo, no tengo espacio para el anillado. Con seguridad que esto va a quedar perforado. Y en el lado superior y derecho y en la parte inferior, también como que no está muy bien configurado. Lo correcto, jóvenes, es de que utilicemos una configuración que es más normal en el uso de presentación de informes, documentos, algún tipo de trabajo que hagan o para la elaboración de tesis, monografía. Por ejemplo, el margen superior tiene que ser 2, otros le ponen 2.5, en el inferior también 2, en el derecho 2, pero en el izquierdo, donde vale el anillado, por lo menos tiene que ir 3 para que tenga espacio para anillar. Y fíjense cómo va a cambiar. Ahorita está así, 1 centímetro a cada lado. Lo que voy a hacer es darle aceptar y miren cómo cambió. ¿Sí o no? Ya tengo el espacio para el anillado y tengo un margen más aceptable en los otros 3 lados, ¿no? Eso es lo correcto. Inclusive, cuando uno redacta tesis, hay normas que nos indican de cómo tenemos que configurar nuestra página, por si acaso. Hay normas en las que tenemos que basarnos. Tal es el caso, por ejemplo, de las normas APA.
¿Alguna pregunta? No, listen, hasta ahorita es claro todo lo que dijo. Listen, ¿y si quiero imprimir así con los cuadritos? No, no imprime. Es solamente para efectos de visualizaciones. No imprime los cuadritos. Es para que vean ustedes de cómo quedaría su página antes de imprimir, por decir, ¿no? Solamente eso, para que les indique más o menos dónde comienza, porque si no le pongo eso, fíjense, a algunos no les gusta trabajar con esas cuadrículas ahí. Como que es un poco más frío, ¿no? Cuando uno está empezando a utilizar Word, mejor es ponerle la línea de cuadrícula para que vean de dónde a dónde va y todo lo demás. Pero cuando ya uno utiliza bastante el programa, como que no hay necesidad de eso. ¿Ya? Ahí está. Pero para ustedes, yo creo que es mejor que lo utilicen por lo menos un tiempo hasta que sepan bien de dónde a dónde va o cuál es su configuración que le han puesto, pues, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la configuración de página, ¿qué más tenemos? Tenemos esto que dice la orientación. Ahorita está de manera vertical. ¿Qué pasa si lo pongo de manera horizontal? Aceptar. Fíjense que ya lo voy a hacer más pequeño el zoom. Ahí está. Fíjense cómo se me desconfiguró todo. ¿No? ¿Por qué? Porque la hoja la puse echada, como dicen, ¿no? De manera horizontal. Si la cambio a manera vertical, con seguridad que se va a acomodar. ¿Acomodó, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en la configuración? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, a ver, tengo 3 páginas y digo, bueno, a partir de aquí yo quiero de la segunda página, por decir, voy a escribir aquí contaduría pública, lo voy a hacer más grande. Ahí está. A partir de la segunda página, yo quiero que esa página, a partir de ahí, sea horizontal. ¿Creen que se puede hacer eso? ¿O todo se tiene que hacer de manera horizontal? ¿O lo tengo que hacer en otro archivo solamente esa partecita? Puede. Se puede, Liz. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar. Nos vamos a configuración de página. Ponemos horizontal. Pero fíjense, tengo que situarme desde donde quiero. Yo quiero a partir de aquí, de esta página. Entonces, pongo el cursor al comienzo de esa página. Cuidado que la ponga por acá. Yo quiero que sea a partir de aquí. Entonces pongo mi cursor a partir de ahí. Y digo, configuración de página, horizontal, aplicar a de aquí en adelante. Aceptar. Ahí está, ya se convirtió de manera horizontal. ¿Y qué pasa si digo dentro del informe que estoy haciendo, la siguiente página, por decir esta de acá, quiero que sea otra vez vertical, la número 3. Quiero que sea vertical. Repito la operación. Inclusive pongo el cursor en la página 3 y digo, configurar página vertical, aplicar a de aquí en adelante. Eso es muy importante, donde ustedes seleccionan a partir de dónde quieren aplicar esa configuración especial, aceptar. Ahí está. Listo. Entonces, han visto de que se puede configurar la página de la forma que nosotros querramos. Inclusive pueden, por ejemplo, si quieren por ahí alguna configuración especial, abrir una hoja nueva. Por ahí quieren imprimir una tarjeta, se vienen a diseño de página, configurar página y ponen en papel. Tienen aquí, por ejemplo, algunas configuraciones especiales, ¿no? Tipo sobre, por ejemplo, tienen otro tipo de estilo, ¿no? Ahí está. Ahí le voy a dar sobre, sí o no. O también, si ustedes quieren, pueden hacerlo personalizado. Por decir, a ver,
tamaño personal. Por ejemplo, yo puedo configurar mi página como yo quiero. Por decir el ancho, ¿no? El ancho quiero que tenga 20 centímetros y el alto quiero que tenga 15 o 13. Ahí está. Y fíjense que le voy a dar un zoom del 100% y me fijo cómo está quedando. Ahí está. ¿Qué quiere decir entonces, jóvenes? De que prácticamente hice una configuración para imprimir un sobre, ¿no? Entonces ya tengo con más exactitud. Seguramente medí el sobre, cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto con exactitud, ¿ya? Y lo que hice fue aquí crear un sobre, de repente para poder hacer una invitación, ¿no? Señor Juan Pérez, presente, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. Hurtado. Entonces, cuando yo esto lo imprima ahí, fíjense de que va a quedar de esa manera, es un sobrecito. Entonces ya no tengo que estar adivinando dónde me va a quedar bien más o menos, si más a la izquierda, más a la derecha o más arriba, más abajo, etcétera. Ahora, si quieren ser más específicos con el área de impresión, inclusive pueden configurar los márgenes para que queden más apretaditos a lo que quieren escribir, ¿ya? Pero de esa manera, entonces, ustedes pueden configurar no solamente el tamaño de la página o los márgenes, sino también pueden ponerlo de manera vertical, horizontal y otra vez vertical y otra vez horizontal, ¿ya? ¿Qué más pueden hacer aquí? Por ejemplo, el tamaño de hoja, ¿no? Esto, por ejemplo, lo tenemos en papel tamaño carta. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar tamaño oficio? ¿Será que puedo utilizar tamaño oficio? Sí, Lisa. Muy bien. Le voy a aceptar. Ahí está. Ya todo es tamaño oficio. ¿Sí o no? Pero es algo importante que tengo que decirles en la configuración del tamaño oficio. Es de que la página que viene en la computadora, el alto del tamaño oficio, ya, estimados jóvenes, el alto que viene en el tamaño oficio, por si acaso es más grande que el tamaño oficio que nosotros conocemos, que en el papel bond es 2 centímetros más grande, lo que está configurado en la computadora, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, miden su página oficio de ustedes, se van a dar cuenta que no mide 31 centímetros y medio, mide menos, ¿ya? Menos 2 centímetros mide. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿a qué me voy? Normalmente a veces uno pone de repente algún margen, por decirle, voy a poner un margen para que quede más claro. A ver, diseño de página, borde de página. Le voy a colocar un bordecito a la página. Ahí está. Ya le puse un borde a mi página, ¿no? Perfecto. Entonces yo digo, bueno, ya está mi bordecito. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando yo imprima esto? ¿Ustedes creen que me va a imprimir lo de abajo? Esta fila aquí, esto de acá. No, no lo imprime. No, Lisa. Me va a cortar. Me va a cortar, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la página que tiene el oficio de la computadora es 2 centímetros más grande. O sea, aquí me va a imprimir hasta aquí nomás. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero que me imprima todo, lo que tengo que hacer es verificar el margen inferior de mi página. A ver, en márgenes, el superior no me importa, el inferior sí tiene 4. Si quiero que tenga 2, tengo que aumentarle 2 más. ¿Por qué? Porque la computadora trae su hoja de la computadora tamaño oficio, es 2 centímetros más grande que la hoja que yo tengo para imprimir. Entonces le voy a colocar 4 centímetros. ¿Para qué? 2 que mueren y 2 que quiero que tenga de margen, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahí sí.
cuando yo le dé a aceptar, a ver de nuevo. Cuando le dé a aceptar, entonces ya me va a imprimir de manera correcta, ¿ya? Pero ¿qué pasó aquí? Veamos a ver, ¿por qué no se me modificó? Ah, ahí está, fíjense, ¿qué es lo que pasó? Ya estamos entrando en más detalle, en algunos puntos más específicos. Efectivamente, fíjense, la configuración, las cuadrículas me dicen que la hoja termina ahí, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero Sí, el margen con diseño termina más abajo. ¿Cómo puedo hacer para que este margen con diseño se me vaya más arriba y este también el encuadernado se me apegue más a la configuración de margen que yo quiero? Porque ahí me va a imprimir feísimo, ¿sí o no? Me va a imprimir todo el contorno de la página, pero como aparte que estoy usando oficio, se va a cortar y aquí el encuadernado se me va a quedar en el lado izquierdo. A ver, ¿alguien sabe cómo hacerlo que se apegue al margen? Con la regla. No, porque la regla es lo mismo que la configuración del margen. Lisa no se le aumenta a 2, digamos, para que se apegue más y del lado derecho, izquierdo, derecha, aumentarle solo 1 del lado del encuadernado. Tampoco. Configurar el tamaño de la hoja, Lisa. Tampoco. Hay que configurar el margen El con margen, diseño. el margen de la página. El margen con diseño. Este de acá. Sí. Bien, ya vamos yendo mejor. ¿Qué más? opciones. Bien, perfecto. Opciones. Y línea inferior. Ya, línea inferior. Lo dejo en... ¿Saben dónde es? Aquí donde dice medir desde, ¿no es? Aquí es la clave. Donde dice medir desde, ahí dice desde el borde de la página 24 puntos, ¿no? Desde el borde de la página les dice. Entonces lo que tiene que decir es desde el texto. El texto, estimados jóvenes, cuando dice texto, estoy alineando prácticamente a la cuadrícula de la configuración de página que hice. Le voy a dar ahí en texto y le voy a aceptar y aceptar. Y fíjense que ya se me apegó a mi texto, a mi cuadrícula, ¿sí o no? Estaba así, estaba en el inferior, en el superior y en el derecho estaba bien, ¿no? Y eso que muy alejadito todavía. Pero en el izquierdo estaba feísimo y abajo ni qué decir, ¿verdad? Entonces, cuando hice eso, fíjense qué es lo que pasó. Se apegó a la cuadrícula, ya se apegó al texto, ¿sí o no? Entonces ya tengo una configuración exacta de cómo quiero que imprima. Y en la parte inferior, lo más interesante es que ahora sí, ya para empezar, ya no se va a cortar el dibujo ese para empezar. Y lo que yo imprima ya va a imprimir bien. ¿Por qué? Porque maté 2 centímetros, porque la hoja es más grande de la computadora, y le puse los 2 centímetros que estoy respetando en el lado derecho y en el lado superior. ¿Sí o no? Entonces, es muy importante esa opción que tenemos en bordes de página, opciones, eso de ahí, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta respecto a eso, por favor? Dicen, no saliera lo mismo cambiar el tamaño de la hoja, o sea, reducirle 2 centímetros. Le cuento que sirve, le cuento, en el tamaño de papel, ¿no ve que se puede configurar más pequeño? Pero
en el tema de la configuración ya del diseño no queda igual. Sí o sí hay que ver la forma de darle, por decir, esa configuración especial. Por ejemplo, podría hacer lo que me dice su compañero. Podría yo agarrar y decir, a ver, aquí le voy a poner 2 centímetros. Y aquí donde dice papel, el alto lo voy a hacer más pequeño. A ver, por decir, está en el oficio. Aquí en vez de ponerle 31.5, le voy a poner, ¿cuánto sería? 28.5, digamos, ¿no? Ahí, aceptar. Llegué a lo mismo, pero fíjense, si yo no hubiera hecho esto de ingresar aquí a esta opción, el problema como que se me aleja mucho el diseño que yo le ponga a mi página, ¿no ven? Entonces, a veces uno lo imprime así y cuando ya toca encuadernar o anillar, fíjense, todo este margen izquierdo como que queda perforado o queda en el empastado, muy unido al encuadernado. Entonces, para no caer en eso, lo mejor que podemos hacer es lo que acabamos de hacer, ingresar a opciones y medir todo desde el texto. Aceptar y aceptar y todo se me apega y queda bien. En lo que respecta a la parte inferior, sí. Es muy importante sí que sepan que la hoja de la computadora viene 2 centímetros más grande que la página normal que usamos. Pueden personalizar su página también y hacer de que mida menos 2 centímetros. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día miércoles, ¿listo? Espero que se haya entendido, que haya comprendido. Son aspectos básicos que tienen que manejar del programa antes de entrar ya a realizar algunos ejercicios. Bueno. Está bien, dicen. Hasta el miércoles, entonces. Firme, dicen, firme.